¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los ravioles que encontramos en los supermercados? Cada día, enormes fábricas producen más de 10 millones de ravioles, más que la población de muchos países. Gracias a tecnologías modernas, controles minuciosos hasta en el más mínimo detalle, e incluso técnicas que imitan el aspecto casero, este producto no es solo comida, es un verdadero milagro gastronómico. Vamos a echar un vistazo detrás de las cortinas de este proceso de alta tecnología. Los ravioles comienzan con la masa, pero no se trata solo de harina, agua y sal. En la producción a gran escala se necesita un equilibrio preciso de ingredientes. Grandes mezcladoras, del tamaño de una pequeña habitación, trabajan con precisión mezclando harina, agua y sal. Generalmente, se utilizan tipos de harina especiales con un contenido más alto de gluten para garantizar que la masa sea elástica. La temperatura del agua se controla estrictamente para lograr la textura perfecta. Cada lote de masa pasa por controles de calidad. Si la estructura no es lo suficientemente homogénea, todo el proceso comienza desde cero. Así, un paso que parece simple se convierte en la clave del éxito. Un raviol sin carne es como una mañana sin café, dirías, y tendrías toda la razón. El relleno es el corazón del raviol. En la producción industrial no solo debe ser delicioso, sino también consistente. Cada raviol debe tener exactamente el mismo sabor. El relleno se prepara en gigantescas mezcladoras capaces de procesar varias toneladas de carne al mismo tiempo. Dependiendo de la receta, se utiliza carne de res, cerdo o pollo. La proporción de especias es un secreto bien guardado, pero siempre se busca alcanzar el estándar de oro del sabor. La cebolla se pica tan finamente que apenas la notarás, aunque aporta mucha jugosidad. Cada lote de carne se somete a controles rigurosos de calidad, grasa y frescura. ¿Suena como un procedimiento estándar? No del todo. En las grandes fábricas, incluso se analiza la composición microbiológica de los ingredientes. Aquí comienza el verdadero showtime. Las líneas automáticas especiales pueden preparar miles de ravioles por minuto. Sí, ni siquiera tu abuela podría seguir este ritmo. El proceso es impresionante. La masa se extiende en una capa delgada. Primero, la masa pasa a una cinta transportadora especial o una superficie base. Esta puede estar cubierta con harina para evitar que la masa se pegue. La masa llega en forma de grandes bolas o láminas, dependiendo de la etapa del proceso. La máquina tiene un par de rodillos grandes que giran como si fueran palos de amasar. Este es uno de los pasos más importantes. La masa pasa entre los rodillos, que giran a diferentes velocidades, reduciendo gradualmente su grosor hasta obtener una capa delgada. La distancia entre los rodillos es ajustable, lo que permite controlar el espesor de la masa. ¿Quieres una masa más fina? Simplemente reduce la distancia entre los rodillos. En la etapa inicial, los rodillos están bastante separados. La masa pasa varias veces entre ellos, reduciendo su grosor poco a poco. Cada vez que la masa pasa por los rodillos, se vuelve más delgada. En cada etapa siguiente, la distancia entre los rodillos se ajusta y el proceso se repite hasta lograr el espesor deseado. Después, unas formas especiales cortan círculos perfectos. El relleno se añade automáticamente en porciones uniformes. Una vez que la masa alcanza el grosor ideal, una máquina la corta en rectángulos o círculos para formar los ravioles. Pero este no es el último paso. La masa aún puede pasar por rodillos o cuchillas adicionales para darle una forma perfecta. Los círculos se pliegan, se sellan y los bordes se presionan firmemente para que el relleno no se escape. El resultado son ravioles impecables, todos iguales, como si fueran hechos con regla. Lo más curioso es que algunas máquinas incluso imitan bordes ondulados para que los ravioles tengan un aspecto más casero. El proceso también requiere un control riguroso de la temperatura y la humedad.
Si la masa se vuelve demasiado blanda o pegajosa, no pasará por las máquinas como debería. Por eso, muchas máquinas están equipadas con sistemas de enfriamiento o calefacción para mantener las condiciones óptimas. ¿Cómo mantener la frescura y el sabor de los ravioles si deben viajar cientos o incluso miles de kilómetros hasta tu mesa? La respuesta está en la congelación rápida. Una vez formados, los ravioles se enfrían instantáneamente a una temperatura de menos 35 grados Celsius. Esto permite preservar la textura de la masa y el relleno, evitar la formación de grandes cristales de hielo que arruinen la consistencia de los alimentos, garantizar una larga vida útil sin perder sabor. La congelación rápida no es solo para ravioles. Un método similar se utiliza para mantener frescos otros alimentos congelados, como bayas, verduras o incluso mariscos. En la etapa final, los ravioles se empaquetan en bolsas o cajas. En las fábricas modernas, se utilizan máquinas de envasado automatizadas que pesan las porciones con precisión al gramo. Los ravioles pueden envasarse en diferentes tipos de empaques: contenedores plásticos, cajas de cartón o bolsas al vacío. La elección del empaque depende del tipo de producto y de los requisitos de almacenamiento. Cada paquete recibe una etiqueta con información sobre los ingredientes, la fecha de producción, instrucciones de preparación y otros datos importantes para los consumidores. Por cierto, el diseño del empaque también es una parte clave del proceso. Colores llamativos, textos claros y fotos apetitosas son lo primero que llama la atención del comprador. Además, en el empaque a menudo encontrarás instrucciones de cocción. Todo claro y sin sorpresas. La producción a gran escala de ravioles es un verdadero gigante industrial. Solo imagina, grandes fábricas capaces de producir hasta 10 millones de ravioles al día. Los ravioles congelados se venden en más de 50 países alrededor del mundo. Una fábrica de tamaño mediano puede procesar más de 100 toneladas de materia prima al día. Estas no son solo cifras, son tus almuerzos, cenas y meriendas rápidas después del trabajo. El secreto de los ravioles está en su simplicidad y versatilidad. Puedes comerlos con caldo, con crema agria, cocinarlos en casa o comprarlos en el supermercado. Los ravioles siempre son una opción práctica y deliciosa. Y aunque su producción se ha vuelto ultramoderna, el sabor sigue recordando a los caseros de la infancia. Así que, la próxima vez que compres ravioles congelados, recuerda estos procesos de alta tecnología. Quizás incluso les cuentes a tus amigos que dentro del paquete está el resultado del trabajo de todo un ejército de ingenieros, tecnólogos y diseñadores. El desarrollo de la tecnología de congelación fue un factor clave, que permitió que los ravioles comenzaran a venderse en forma congelada. Además, los cambios en la situación socioeconómica y el aumento de la demanda de comidas rápidas y fáciles de preparar en casa crearon un entorno favorable para este producto. Esta innovación influyó en la cultura gastronómica de muchos países y se convirtió en la base para la creación de grandes empresas que producen ravioles congelados, una industria que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Imagínate que algo desagradable, como pieles de cerdo o huesos de pescado, se transforme en algo que amas: gelatina, suflés o yogur. No es magia, es gelatina. Cada año se produce tanta gelatina que podría envolver la Tierra 3 veces. ¿Cómo funciona esto? Estuve en una fábrica para descubrir todos sus secretos. Y créeme, es impresionante. Por si alguien no lo sabe, la gelatina es una proteína multifuncional que se utiliza en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica. Tiene un origen natural y se produce a partir del colágeno, presente en la piel, los huesos y los tejidos conectivos de los animales. En la fábrica que visité, para la producción de gelatina, se utilizan pieles y cartílagos de cerdos y ganado bovino, huesos de ganado bovino, así como piel y huesos de pescado.
¿De dónde proviene esta materia prima tan desagradable? Se preguntarán, y ahora se los voy a contar. La mayor parte de la materia prima proviene de mataderos, fábricas de procesamiento de pescado, granjas y empresas recolectoras. En los mataderos se seleccionan los huesos y las pieles que son aptos para su posterior procesamiento. Estos se limpian de restos de carne y grasa. Todo esto se recoge y se transporta a las fábricas de gelatina. Para tipos especiales de gelatina, como la kosher o la halal, se utilizan pieles y huesos de pescado. Cada trozo de gelatina en tu postre puede recordar su forma original. Si se expone la gelatina a luz ultravioleta, se pueden observar microhuellas de los procesos de fabricación, la auténtica biometría del postre. Al contemplar las enormes montañas de materia prima, solo tenía un pensamiento golpeando en mis sienes. ¿Quién demonios se le ocurrió empezar a hacer todo esto? Resulta que el gelatino, como material, ha sido utilizado por la humanidad desde tiempos antiguos, aunque su producción moderna comenzó a tomar forma en el siglo XIX. Las primeras referencias al uso de sustancias similares al gelatino se remontan al antiguo Egipto, donde se extraía pegamento de huesos de animales para usos domésticos y de construcción. En la Europa medieval, el gelatino se usaba en la cocina para preparar gelatinas y platos de carne. El verdadero avance en la fabricación de gelatina ocurrió en el año 1682, cuando el químico francés Denis Papin descubrió el método para extraer colágeno de huesos mediante un prolongado calentamiento en agua. Su descubrimiento sentó las bases para la creación de la gelatina comestible. En el siglo XIX, el ingeniero Peter Cooper obtuvo la primera patente para el proceso de producción de gelatina. Posteriormente, en la década de 1890, Clarence Birsey perfeccionó este proceso, desarrollando un producto que se podía utilizar en la cocina. Su trabajo condujo a la creación del famoso postre Jell-O, que popularizó la gelatina en todo el mundo. Así, el descubrimiento de la gelatina es el resultado de milenios de experimentación con materiales derivados del colágeno. El primer paso en la producción es la preparación de la materia prima. Todo este material debe ser lavado minuciosamente. En lavadoras mecanizadas especiales, la materia prima se limpia con agua para eliminar restos de carne, sangre y suciedad. Para facilitar el procesamiento, las pieles y los huesos se trituran. Por ejemplo, los huesos se rompen en pequeños fragmentos de aproximadamente 5 a 10 milímetros. Para extraer el colágeno de la materia prima, esta se somete a un tratamiento con ácidos o álcalis, dependiendo del material. En el caso de las pieles, se utiliza un tratamiento ácido, es decir, se sumergen en una solución débil de ácido clorhídrico o sulfúrico. Esto destruye los enlaces entre el colágeno y el resto de los tejidos. ¿Ya sientes cómo el olor se vuelve más desagradable? El tratamiento alcalino, por otro lado, se usa para los huesos, que requieren un enfoque más agresivo. Estos se sumergen en soluciones de carbonato de sodio o hidróxido de sodio. El tiempo de tratamiento puede variar desde varios días hasta algunas semanas, dependiendo del tipo de materia prima. Básicamente, la materia prima para la gelatina se remoja, como si estuvieras haciendo un lavado a mano. Después del tratamiento químico, la materia prima se lava minuciosamente para eliminar los restos de ácido o álcali. Para ello, se emplean grandes volúmenes de agua y sistemas automatizados de suministro. Una vez limpia, la materia se prepara para la siguiente etapa: la cocción o extracción. La extracción es el paso principal, donde el colágeno se transforma en gelatina. Este proceso se lleva a cabo en varias fases. Primero, los fragmentos triturados de huesos o pieles se colocan en enormes calderas de cocción, donde se calientan en agua caliente. La temperatura se incrementa gradualmente, generalmente desde 60 hasta 90 grados Celsius, lo que facilita la liberación del colágeno en la solución acuosa. Los primeros ciclos de cocción producen gelatina de mayor calidad, mientras que los ciclos posteriores generan productos con características inferiores, que se utilizan para fines técnicos. Cada año se producen más de 10.000 millones de sobres de gelatina, suficientes para envolver el ecuador terrestre en 3 capas.
La solución de colágeno después de la extracción tiene una baja concentración. Se evapora para reducir el volumen de agua y aumentar la concentración de gelatina. Este proceso se lleva a cabo en evaporadores al vacío, lo que permite conservar las propiedades de la gelatina sin sobrecalentarla. Y además, en esta etapa ya no hay malos olores. Para que el producto sea seguro, la solución se filtra a través de membranas especiales. Esto elimina microorganismos, impurezas y residuos de productos químicos. Inmediatamente después, la gelatina se pasteuriza, ya que un calentamiento breve a altas temperaturas, de aproximadamente 130 grados, mata las bacterias y garantiza la esterilidad del producto. A continuación, la solución de gelatina debe transformarse en estado sólido. Para ello se utilizan secadores. El proceso se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, la solución se aplica en una capa delgada sobre cintas transportadoras. Luego, el aire dentro del secador se calienta y el exceso de humedad se evapora gradualmente. Después del secado, la gelatina se convierte en láminas o películas delgadas. La gelatina seca se tritura hasta obtener la forma deseada, ya sea en gránulos o láminas. Sin embargo, la forma más popular para la venta es el polvo. Cada año, se producen más de 400.000 toneladas de gelatina en todo el mundo. Si se transformara en gelatina comestible, podría llenar 1.600 piscinas olímpicas. El envasado de la gelatina es la etapa final del proceso de producción, en la que el producto terminado se distribuye en empaques convenientes para su almacenamiento y transporte. Este proceso requiere precisión, esterilidad y la preservación de las propiedades físico-químicas del producto. Antes del envasado, la gelatina pasa por un control de calidad para garantizar que cumple con los parámetros establecidos. Para los consumidores, la gelatina se envasa en sobres de 10 o 50 gramos. Esta es la denominada gelatina alimentaria, utilizada para necesidades domésticas. Los empaques pueden ser de papel, plástico o metalizados, para proteger el producto de la humedad. Los paquetes o envases que van desde medio kilogramo hasta 5 kilogramos se envían a restaurantes o industrias de alimentos. Para las industrias farmacéutica, cosmética y textil, la gelatina se envasa en sacos de 20 y 50 kilogramos. El volumen es impresionante. El procedimiento de envasado está automatizado y se lleva a cabo en varias etapas. La gelatina se introduce en paquetes, tarros o cajas previamente preparados. Los empaques al vacío o herméticos evitan la entrada de humedad y olores externos. Los paquetes se sellan herméticamente, mientras que los tarros o contenedores se cierran de forma segura. En cada empaque se imprime la información correspondiente: nombre del producto, peso, fecha de fabricación, fecha de caducidad, lote y país de origen. Los empaques se agrupan en cajas más grandes, estuches o palés, para facilitar su transporte. La gelatina es higroscópica, por lo que el empaque debe ser impermeable. Con frecuencia se utilizan materiales multicapa, como plástico y aluminio. Antes del envasado, en las fábricas se tamizan cada hora hasta 500 kilogramos de gelatina, lo que equivale aproximadamente al peso de un oso grizzly adulto. El envasado se realiza en salas limpias con humedad y temperatura controladas. Para los consumidores, a menudo se incluyen sistemas de cierre tipo Ziploc, lo que permite abrir y cerrar el empaque varias veces. De esta manera, algo que inicialmente podría parecer desagradable se transforma en un producto delicioso. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta cantidad de atún se captura en el océano cada año? Imagínate, más de 5 millones de toneladas de atún se convierten anualmente en esas latas que ves en las estanterías de las tiendas. Hoy te mostraremos todo el recorrido del atún, desde su captura en las profundidades del océano hasta el momento en que llega a tu cocina. ¿Cómo se pesca a estos gigantes? ¿Qué secretos se esconden detrás del proceso de producción? Personalmente, he visitado esta planta de producción y estoy listo para contarte todos los detalles.
Todo comienza con la salida de los barcos pesqueros hacia el mar abierto. Dependiendo de la temporada y el lugar de pesca, el atún se puede capturar en distintas épocas del año. Por ejemplo, en el Atlántico Norte, la pesca de atún suele realizarse entre junio y noviembre, cuando esta especie está más activa. Existen dos métodos principales para pescar atún: el uso de redes de pesca y la pesca con largas líneas de anzuelo, conocida como el método de palangre. Método de las redes de pesca. Este método consiste en utilizar enormes redes que permiten capturar grandes cantidades de peces al mismo tiempo. Aunque es una técnica eficaz para capturar mucho atún, requiere precaución para evitar dañar accidentalmente a otros animales marinos, como delfines o tortugas. Recuerdo que el capitán de nuestro barco nos contó que, a veces, los delfines quedan atrapados en las redes, y en esos casos, todo el equipo debe liberarlos de manera rápida y cuidadosa. Este momento siempre provoca mucha emoción y orgullo, ya que sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Método de pesca con línea de anzuelo. Este es un método más cuidadoso, en el que se captura un pez a la vez. Permite no alterar el ecosistema marino y conservar el atún en óptimas condiciones. La pesca con línea de anzuelo requiere mucha paciencia. Recuerdo que una vez pasamos todo el día intentando capturar suficiente atún. Fue una jornada larga y ardua, pero una experiencia muy valiosa. Cada atún capturado se coloca de inmediato en cámaras refrigeradas especiales a bordo del barco. Esto es crucial para mantener el pescado fresco hasta su llegada a tierra. Una vez, fui testigo de lo importante que es el enfriamiento rápido. El atún debe colocarse en frío literalmente a los pocos minutos de ser capturado para garantizar su alta calidad. Cuando los barcos regresan al puerto, el atún se transporta rápidamente a las plantas de procesamiento. Durante el traslado, se mantiene la temperatura adecuada para que el pescado no pierda frescura ni calidad. Esto es fundamental, ya que afecta directamente al producto final. En una ocasión, acompañé un cargamento de atún hasta la planta, y los conductores de los camiones verificaban constantemente la temperatura para asegurarse de que la captura se conservara en las mejores condiciones. Cuando los atunes llegan a la planta, pasan por un riguroso control de calidad. Los especialistas examinan la apariencia del pescado, su frescura y la calidad de la carne. Solo los atunes que cumplen con todos los requisitos son enviados a las siguientes etapas de procesamiento. El control de calidad incluye tanto una inspección visual como pruebas de laboratorio. Uno de los inspectores me contó que incluso utilizan luz ultravioleta para detectar problemas que no son visibles a simple vista. El siguiente paso es la preparación del atún. Se corta el pescado en varias partes, retirando la cabeza, las vísceras y las aletas. Este proceso requiere mucha precisión para no dañar la carne. La preparación se realiza tanto a mano como con equipos especiales para asegurar un resultado de alta calidad. Uno de los trabajadores de la planta me contó que manualmente pueden procesar hasta 300 atunes al día, un verdadero acto de destreza. Después de esto, el atún se somete a una cocción preliminar. Se cocina al vapor o en hornos a temperaturas controladas, lo que ayuda a eliminar el exceso de agua y hacer que la carne sea más firme, facilitando la posterior conservación. Recuerdo estar junto a las enormes máquinas de vapor. El ruido y el calor eran intensos, pero el resultado valía la pena. Después de la cocción, el atún se enfría hasta alcanzar la temperatura adecuada para conservar su frescura y facilitar su procesamiento posterior. Luego, el pescado se divide en filetes con la ayuda de cuchillos y máquinas especiales. El objetivo de esta etapa es separar cuidadosamente la carne de los huesos y la piel, manteniéndola intacta y de alta calidad. He visto cómo funcionan estas máquinas y es impresionante. Realizan todo el proceso con gran rapidez y precisión. Ahora, con el atún ya en filetes, se puede proceder a su enlatado. A las latas se les añade aceite, agua o salsa, dependiendo del tipo de atún. Es fundamental que cada lata cumpla con los estándares de peso y contenido. Después, las latas se cierran herméticamente para protegerlas del ambiente exterior. Los operadores revisan cada lata para asegurarse de que esté bien sellada. Están muy orgullosos de su trabajo
y eso es realmente inspirador. Una vez que las latas están selladas, se esterilizan a alta temperatura y presión. Este proceso es necesario para eliminar todas las bacterias y hacer el producto seguro para el consumo. La esterilización también ayuda a prolongar la vida útil del atún. Recuerdo cómo observábamos este proceso. Enormes máquinas llenas de latas se calientan lentamente para garantizar la seguridad de todo el contenido. Después de la esterilización, las latas se enfrían rápidamente con agua para detener la cocción y conservar el sabor y la textura del atún. Luego, las latas se secan y se preparan para la siguiente fase: el empaquetado. El enfriamiento rápido es fundamental para no perder el sabor ni el color de la carne. Cuando las latas se enfrían, pasan a la fase de etiquetado. A cada lata se le coloca una etiqueta con información sobre el producto, sus ingredientes y la fecha de fabricación. Después, las latas se empaquetan en cajas y se envían al almacén. Las etiquetas también incluyen sugerencias sobre cómo utilizar el atún, por ejemplo, con qué platos combina mejor. En cada etapa de producción se lleva a cabo un estricto control de calidad. Se realizan pruebas para evaluar el sabor, la textura y se revisa el empaque. Esto es esencial para garantizar que el producto sea seguro y cumpla con los estándares. Un ingeniero comentó que seleccionan latas al azar para su inspección, asegurándose de que toda la partida sea de buena calidad. Tras completar todas las fases de producción, el atún se envía a almacenes donde se mantienen las condiciones necesarias para conservar su frescura. Luego, se distribuye a las tiendas donde ustedes pueden adquirirlo. Estuve en uno de estos almacenes y vi cómo cada caja se prepara para su envío. Es crucial que se respete la temperatura adecuada en cada etapa. Como pueden ver, la producción de atún enlatado es un proceso complejo que abarca muchos pasos. Esperamos que ahora, al abrir una lata de atún, comprendan todo el esfuerzo que hay detrás de ella y la valoren aún más. ¿Cómo se crean los pasteles que tanto amamos? Hoy te mostraré una de las fábricas de pastelería más modernas, donde diariamente se consumen 10 toneladas de harina y se producen hasta 50.000 pasteles. Sumérgete en el mundo de las dulces tecnologías y la producción a gran escala. Recientemente visité una de las fábricas de pastelería más modernas y hoy les contaré cómo se crean allí esos deliciosos pasteles y dulces. Desde el principio, el proceso de producción impresiona por su magnitud y alto nivel tecnológico. Un equipo de profesionales comienza su labor con una preparación meticulosa. Todos los empleados se visten con trajes esterilizados, guantes y mascarillas. La higiene y la limpieza son las principales prioridades en la fábrica, ya que de ello dependen la calidad y la seguridad del producto final. El primer paso es la selección y preparación de los ingredientes. Para la producción de pasteles, se utilizan solo productos de la más alta calidad: harina de primera, huevos frescos, mantequilla natural, azúcar y diversos aromatizantes. Enormes sacos de harina y azúcar se entregan a la fábrica a diario. Por ejemplo, una gran planta de pastelería consume un promedio de hasta 10 toneladas de harina y 8 toneladas de azúcar por día. Los ingredientes se almacenan en condiciones especiales que mantienen la temperatura y la humedad óptimas. Antes de su uso, pasan por un estricto control de calidad en los laboratorios de la fábrica. Los modernos sistemas de automatización permiten medir con precisión las cantidades necesarias de ingredientes, con una exactitud de hasta el gramo. El siguiente paso es el amasado de la masa. En enormes batidoras industriales con capacidad de hasta 1000 litros, se mezclan todos los ingredientes secos y líquidos. Estas máquinas están equipadas con controladores programables que regulan la velocidad y la duración del proceso de amasado, garantizando una consistencia perfecta de la masa. Este proceso es cuidadosamente controlado para asegurar la homogeneidad de cada lote. Para diferentes tipos de pasteles se utilizan distintas recetas. Por ejemplo, para el pastel de chocolate se añade cacao en polvo natural o chocolate derretido a la masa.
Algunas fábricas emplean emulsionantes y levaduras especiales para lograr una textura y sabor específicos. Después de que la masa está lista, se distribuye automáticamente en los moldes. Las máquinas modernas son capaces de llenar hasta 2000 moldes por hora. Los moldes están hechos de un material antiadherente especial, lo que permite extraer fácilmente los bizcochos sin dañarlos. Los hornos en la fábrica son sistemas de túnel altamente tecnológicos de hasta 30 metros de longitud. Están equipados con elementos de calentamiento multizona que permiten mantener la temperatura ideal en cada etapa de la cocción. La temperatura promedio en el horno es de aproximadamente 180 grados centígrados y el tiempo de horneado varía entre 20 y 30 minutos, dependiendo del tipo de pastel. Gracias a la distribución uniforme del calor, los bizcochos se hornean a la perfección, manteniendo su jugosidad y ligereza. Después del horneado, los pasteles se envían a la línea de enfriamiento en una cinta transportadora, que pasa por un túnel de enfriamiento, donde, mediante ventilación y temperatura controlada, los bizcochos se enfrían gradualmente hasta alcanzar la temperatura ambiente. Este proceso toma alrededor de 45 minutos y es crucial para preservar la estructura y el sabor del pastel. Paralelamente a la producción principal, se preparan los rellenos y glaseados. En enormes batidoras se mezclan los ingredientes para las cremas: mantequilla, azúcar glass, nata, aromatizantes naturales y colorantes. Por ejemplo, para el glaseado de vainilla se utilizan extractos de vainilla natural, mientras que para el de chocolate se emplea cacao en polvo de alta calidad o chocolate derretido. Un dato interesante es que algunas fábricas utilizan productos de huevo pasteurizado en lugar de huevos crudos, con el fin de aumentar la seguridad y prolongar la vida útil. Todas las cremas y glaseados pasan por sistemas de homogeneización que garantizan una textura uniforme y la estabilidad del producto. El ensamblaje de los pasteles es un auténtico espectáculo de tecnología y precisión. Las líneas de producción están equipadas con sistemas robotizados que colocan cuidadosamente las capas de pastel una sobre otra, aplicando una capa uniforme de relleno entre ellas. Dispensadores especiales regulan la cantidad exacta de crema, asegurando que cada pastel cumpla con los estándares de peso y sabor. Por ejemplo, en la producción de un pastel de 3 capas de chocolate con relleno de vainilla, cada capa recibe exactamente 150 gramos de crema, lo que garantiza consistencia en el sabor y apariencia del producto. Después del ensamblaje, los pasteles pasan por estaciones de glaseado. Aquí se utilizan máquinas especializadas que cubren el pastel de manera uniforme por todos los lados. La tecnología de cascada permite crear una superficie lisa y brillante. La decoración es una de las etapas más creativas. Brazos robotizados equipados con boquillas crean diferentes patrones, desde espirales simples hasta complejas flores y figuras. Algunos elementos decorativos, como figuras de chocolate o frutas, pueden aplicarse manualmente por experimentados pasteleros para darle al pastel un toque único. Por ejemplo, para decorar pasteles con macarons, se utilizan soportes especiales que colocan con precisión cada macarón alrededor del borde del pastel. Las decoraciones de chocolate se crean mediante el proceso de temperado y luego se vierten en moldes de silicona. Para pedidos especiales y celebraciones, la fábrica ofrece servicios de personalización. Utilizando impresoras comestibles, es posible aplicar imágenes y textos de cualquier complejidad en la superficie del pastel. Esto es especialmente popular para fiestas infantiles y eventos corporativos. Las impresoras comestibles modernas emplean tintas hechas a base de colorantes alimentarios, que son completamente seguras para la salud y no alteran el sabor del pastel. Cada pastel pasa por un riguroso control de calidad. Departamentos especializados realizan pruebas organolépticas, evaluando el sabor, la textura y la apariencia del producto. También se llevan a cabo análisis microbiológicos para garantizar la seguridad del producto. En algunas fábricas se han implementado sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control, que permiten identificar y controlar los riesgos potenciales en todas las etapas del proceso de producción. La etapa final es el embalaje.
Los pasteles se colocan en cajas especiales que garantizan la conservación del producto durante el transporte. Algunos tipos de embalaje incluyen una ventana de material transparente para que los clientes puedan ver el producto. El sistema logístico de la fábrica está organizado de manera que los productos lleguen a los estantes de las tiendas lo más rápido posible. A través de camiones refrigerados, los pasteles se entregan a los puntos de venta, manteniendo su frescura y calidad. Para que te hagas una idea de la magnitud de la producción, te diré que las grandes fábricas de repostería pueden producir hasta 50.000 pasteles al día. Esto permite satisfacer la demanda no solo del mercado local, sino también exportar los productos a otros países. Las fábricas modernas prestan gran atención a la sostenibilidad en sus procesos de producción. Se emplean tecnologías energéticamente eficientes, se instalan sistemas de filtración de emisiones y se reciclan los residuos. Por ejemplo, los desechos orgánicos pueden ser utilizados para la producción de biogás o compost. Visitar esta fábrica de repostería fue una experiencia inolvidable para mí. Quedé impresionado por cómo las tecnologías modernas y la destreza humana se combinan para crear estos deliciosos pasteles. Desde la cuidadosa selección de los ingredientes hasta la decoración artística, cada etapa está llena de dedicación y profesionalismo. Estos pasteles no solo son un deleite para la vista, sino que brindan un verdadero placer a quienes los prueban. Cada producto se elabora con amor y atención a los detalles, para que puedas disfrutar de un sabor perfecto en cualquier ocasión. Esta es una de las 20.000 plantas desalinizadoras que se pueden ver cerca de los mares en todo el mundo, que proporcionan agua a más de 300 millones de personas. En tan solo 90 minutos, el agua se mueve del océano a la ciudad. Esta planta convierte diariamente 7 millones de litros de agua de mar salada en agua potable. Vamos a descubrir cómo. Una de las soluciones al problema de la escasez de agua es la desalinización del agua de mar. Este proceso implica la eliminación de la sal y otros minerales del agua para hacerla potable y segura para el consumo de millones de personas. En las regiones con recursos limitados de agua dulce, las plantas desalinizadoras transforman el agua de mar en agua apta para el consumo humano. Esta planta convierte diariamente 7 millones de litros de agua de mar salada en agua potable. En el mundo existen más de 20.000 plantas desalinizadoras que producen más de 45.000 millones de litros de agua al día. La planta desalinizadora que produce agua potable está ubicada junto a una central eléctrica que utiliza agua de mar para enfriar sus condensadores. Después de enfriarse, el agua se envía a través de tuberías subterráneas hacia la planta desalinizadora. La planta convierte el agua de mar en agua potable en solo 90 minutos. Rodeada de mar por 3 lados, no hay escasez de agua salada. El desafío es cómo hacerla apta para el consumo. El agua se somete a un proceso de varias etapas antes de eliminar la sal. El proceso de desalinización comienza con la captación de agua de mar a través de tomas abiertas. Se selecciona una ubicación estratégica para garantizar un flujo constante de agua de mar de alta calidad y minimizar el impacto ambiental. El agua de mar se extrae a varios cientos de metros de la costa. Rejillas y filtros bloquean objetos flotantes grandes y evitan que la vida marina ingrese a la tubería de 63 centímetros de diámetro que extrae 15 millones de litros por día, más de 10.000 litros por minuto, o el equivalente a una bañera por segundo. En la entrada, se requieren bombas para impulsar el agua de mar hacia la planta. Cuando el agua es succionada, aparecen huéspedes no deseados, mejillones, medusas, cangrejos y a veces pequeños peces. Para que estas pequeñas criaturas no lleguen a nuestros grifos, una rejilla gigante filtra todo lo que tenga más de 4,5 milímetros de diámetro. El agua pasa por pantallas que eliminan los desechos más grandes. Incluso después de eliminar estas criaturas, el agua está llena de pequeñas partículas de sedimentos suspendidos.
La solución es un proceso llamado filtración, que ocurre en estos tanques. Las partículas de agua pasan a través de capas de arena por acción de la gravedad. Los espacios entre los granos son tan pequeños que solo puede pasar agua, dejando atrás cualquier partícula suspendida. La arena se desplaza hacia abajo en contra del flujo del agua, y las partículas de suciedad se adhieren a la arena. Ahora el agua puede parecer limpia, pero aún contiene partículas microscópicas. Se eliminan todas las partículas que sean más grandes que una décima parte del grosor de un cabello humano. Luego, grandes aspas mezclan el agua, y en la planta se añaden dos productos químicos: hipoclorito de sodio, un desinfectante, y cloruro férrico, un coagulante. El coagulante une los desechos y la arena, formando grumos más grandes que se depositan en el fondo. La mayor parte de la suciedad es eliminada del agua, pero aún está lejos de ser cristalina. Luego, el agua se mueve hacia los tanques de sedimentación para la segunda fase del pretratamiento. Dentro de cada filtro, un flujo constante de aire hace girar la arena en círculos. Esta arena es más fina que la arena normal y filtra partículas microscópicas. El agua de mar se almacena temporalmente en tanques gigantes con una capacidad de 500.000 de litros. Ahora está limpia y lista para la eliminación de la sal. La sal es muy difícil de eliminar del agua. Se adhiere naturalmente a las moléculas de agua, por lo que para purificarla, esta atracción debe ser eliminada. Luego, el agua se separa de la sal mediante un proceso llamado ósmosis inversa. Aquí es donde ocurre la magia. El secreto para eliminar la sal es la presión. Esto se logra mediante una bomba centrífuga. Cada uno de estos componentes regula la presión. El agua entra en la bomba centrífuga y la presión aumenta a medida que pasa por las etapas, hasta salir por el otro extremo a una presión de 60 bares, 60 veces mayor que la presión atmosférica en la Tierra. Después de que el agua de mar ha sido impulsada bajo alta presión, llega a los módulos de ósmosis inversa equipados con membranas semipermeables. Estas membranas son cruciales en el proceso de desalinización, ya que permiten que el agua pase mientras retienen la sal y otras impurezas. La planta bombea agua salada a alta presión a través de estas tuberías, cada una de las cuales contiene 8 membranas. El agua de mar pasa a través de las membranas semipermeables en los módulos de ósmosis inversa. Estas membranas permiten el paso de las moléculas de agua, pero retienen la mayoría de las sales y otros minerales disueltos en el agua de mar. Los cilindros contienen capas de láminas de plástico con poros 1000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano que atrapan los cristales de sal. Las moléculas de agua, siendo más pequeñas que las sales y otras impurezas, pasan a través de las membranas semipermeables y se recogen como agua purificada en el lado del permeado de los módulos de ósmosis inversa. Esta agua purificada tiene una concentración de sal y otras impurezas significativamente menor en comparación con el agua de mar original. Cuando el agua pasa por todas las membranas y llega al centro de la tubería, está libre de sal. Las sales y otras impurezas, rechazadas por las membranas semipermeables, se acumulan en el lado de alimentación de los módulos de ósmosis inversa, formando un flujo concentrado de salmuera. Esta salmuera, que contiene una alta concentración de sal y otros minerales, se elimina del sistema y se trata adecuadamente. Se elimina el 99,8% de la sal y el resultado es agua pura. El agua desalinizada se recoge de la tubería. 2 litros de agua salada producen 1 litro de agua dulce y 1 litro de agua con el doble de concentración de sal. El personal de la planta supervisa cada una de las 10.000 membranas del sistema. Mientras tanto, los desechos eliminados anteriormente se envían a grandes piscinas para otra fase de tratamiento químico. Cuando las partículas sólidas se depositan en el fondo, el agua sucia regresa al inicio de la planta para su limpieza y procesamiento. Rodillos de prensa extraen el agua restante de los sólidos que luego se transportan a un vertedero. Mientras tanto, la sal extraída se devuelve a la central eléctrica, donde se diluye y se regresa al mar para evitar afectar el nivel natural de salinidad del agua. Después de la desalinización por ósmosis inversa,
El agua purificada puede tener un pH diferente al óptimo para el consumo humano. Por lo tanto, se puede ajustar añadiendo ácido para alcanzar un nivel adecuado y seguro para el consumo. El agua desalinizada mediante ósmosis inversa puede tener una concentración menor de minerales necesarios en comparación con el agua potable normal. Para mejorar su sabor y calidad, se pueden añadir pequeñas cantidades de sales minerales, como calcio y magnesio, a través de un proceso conocido como remineralización. Esto ayuda a equilibrar el perfil mineral del agua y proporciona beneficios para la salud. Estos elementos regulan el nivel de pH y aumentan la alcalinidad. De esta manera, el agua recupera sus minerales y su sabor natural, haciéndola apta para el consumo. Solo queda tratarla con cloro para evitar la proliferación de microbios. Aunque el agua purificada ya ha pasado por un proceso de desinfección durante el pretratamiento, se necesita una desinfección adicional para eliminar cualquier bacteria que pudiera haber sobrevivido al proceso de desalinización. Esto se logra mediante la adición de cloro antes de su distribución para el consumo humano. El agua purificada pasa por pruebas rigurosas para asegurar que cumpla con los estándares de calidad establecidos por los organismos reguladores. Estas pruebas incluyen el análisis de parámetros como la turbidez, el contenido de sólidos disueltos, la presencia de metales pesados y la concentración de desinfectantes residuales. Un sistema informático monitorea su composición química para asegurarse de que sea apta para beber. Después de que el agua purificada ha pasado por el proceso de posratamiento y su calidad ha sido confirmada, se distribuye a los consumidores a través de la red de distribución de agua potable.